Así llegaba la ministra Teresa Ribera a la cita europea de este lunes. Ya la ven en bicicleta. Valladolid acoge hasta ahora la Cumbre Europea de Ministros de Medio Ambiente y Energía. Es el primer consejo informal de ministros de la presidencia española del Consejo de la Unión. Una cita que va a servir para debatir asuntos importantes como la gestión del agua, el desarrollo de las energías renovables o la reforma del mercado eléctrico. Hola, ¿qué tal? Una negociación, la que tiene que ver con la reforma eléctrica, que dirige la propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya les adelantamos, ha hablado de la norma Euro 7 y de cómo puede afectar a la industria automovilística, que ya saben, es uno de los sectores fundamentales en la economía de nuestra comunidad, de Castilla y León. Y tras el incendio de la fábrica de embutidos Santa Cruz de Montes en Bembibre, en León, el viernes pasado, y después de unos días vamos a hablar con su propietario. Queremos saber cómo están los ánimos y cómo se plantean el futuro en esa fábrica leonesa después de que el fuego arrasara la planta. En Salamanca asistiremos a una jornada de bibliotecas al aire libre. Es una iniciativa para fomentar la lectura en la calle, en los parques, a la sombra, donde podemos estar muy a gusto estos días de verano. Enseguida nos van a contar nuestros compañeros en qué consiste. Y en el tiempo del análisis, bueno, pues nos vamos a tomar un descanso. Bueno, en realidad nosotros no. Vamos a hablar del año sabático, una opción que no es mayoritaria en nuestro país, sí en otros países europeos, y que consiste en tomarse un respiro para viajar, aprender idiomas, hacer prácticas, tener otras experiencias antes de seguir con los estudios, o entre los estudios y el acceso al mercado laboral. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué inconvenientes? Bueno, pues se lo vamos a preguntar enseguida a nuestros expertos de hoy. Aquí comienza Está Pasando. Y lo primero, la actualidad nos lleva a hablar de esa Cumbre Europea de Ministros de Medio Ambiente, que es además el primer consejo de la presidencia española. Eduardo. Y acabamos de ver, Pilar, cómo ha llegado la ministra Teresa Ribera a este primer Consejo de Ministros Europeos bajo la presidencia española de la Unión Europea, y se celebra en Valladolid. Los titulares de medio ambiente de los 27 Estados miembros celebran este encuentro informal preparatorio del debate que celebrarán después del verano. La gestión del agua, la contaminación o la economía circular están sobre la mesa. Ángela Suárez, buenos días. ¿Cuál es la agenda para estas dos jornadas? Como bien dices, aquí en Valladolid, concretamente en el patio herreriano, se encuentran todos los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea en esta cumbre internacional dirigida por la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Hasta aquí, hasta Valladolid, se han desplazado muchos medios nacionales, pero también algunos internacionales, y sobre todo mucha seguridad por tierra y aire en Valladolid en general y especialmente aquí en el patio herreriano. El objetivo de esta reunión de ministros es principalmente acercar posturas y debatir de cara a la cumbre del clima que se va a celebrar en la ONU próximamente. También se tratarán temas como el uso de las energías renovables o la gestión del suelo y el agua, tan importante en los últimos tiempos. Pues gracias, Ángela. Así arranca este Consejo Informal de Ministros de la Unión Europea en materia de medio ambiente. Otro asunto que tiene por delante la Unión Europea bajo la presidencia de nuestro país es la normativa Euro 7, que restringe aún más las emisiones contaminantes de los vehículos. 8 países están en contra. La ministra Ribera ha dicho en Valladolid que no se va a tratar este asunto en esta cumbre, pero que es partidaria de que la norma se adapte a las inversiones que ya han hecho los fabricantes para producir vehículos eléctricos. El calendario de aplicación de estas disposiciones debe ser viable también para que la industria incorpore las inversiones que resulten necesarias para poder impulsar de forma razonable esta transformación. Y yo creo que es ahí donde debemos fijarnos, en cómo gestionar el calendario de manera que toda la orientación hacia la que el sector del automóvil ha dedicado ya su inversión para facilitar coches eléctricos y ir abandonando poco a poco el motor de combustión no se quiebre.
Pues así arranca esta semana informativamente. Hacemos una pequeña pausa, seguiremos a continuación un poquito más adelante con la actualidad de este lunes, pero ahora vamos a partir ya el tiempo del análisis inspirar para hablar de esos jóvenes que, acabada la selectividad o la universidad, en lugar de continuar el siguiente ciclo educativo o incorporarse al mercado laboral, hacen una pausa en forma de año sabático. Sí, Eduardo, hay momentos en la vida en los que una persona necesita hacer un parón, replantearse qué quiere hacer, y hay una época en la que a priori puede resultar más fácil hacerlo. Hay estudiantes que una vez acaban el bachillerato y antes de ir a la universidad deciden tomarse un año sabático. No suele ser una opción mayoritaria aquí en España, sí en otros países europeos, aunque la cuestión es que va ganando adeptos. También es una posibilidad que suele contemplarse una vez se acaba la universidad y antes de acceder al mercado laboral. El objetivo, aprender idiomas, dedicarse al voluntariado, explorar otras habilidades. Vamos a hablar hoy del año sabático con Conchi de la Calle, que es psicóloga. Conchi, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad de poder comentar todo este tema a través del mundo de la psicología, ¿no? Sí, muy bien, pues bienvenida, y vamos a hablar también con más expertos. Luego les voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que es director de un centro que se dedica a impartir idiomas, también prácticas y otras experiencias aquí en España, y él nos puede dar también la visión de todos esos estudiantes extranjeros que vienen aquí pues para tomarse un año sabático y aprender otras cosas. Y también vamos a presentarles a Álvar Barriuso, que es burgalés, que creo que decidió tomarse un tiempo, no sé si un año exactamente, pero que decidió tomarse un tiempo y se marchó a Suiza. Álvar, muy buenas, ¿cómo estás? Así es. Buenos días, muchas gracias por darme este ratito aquí para hablar. Oye, ¿dónde te pillamos exactamente? Ahora estoy en Burgos, en mi casa de nuevo, ya he vuelto de Suiza. Muy bien, pero que de forma permanente, de forma temporal. Bueno, la verdad es que no lo sé porque la experiencia en general y el país Suiza me ha encantado, así que estoy mirando a ver si puedo volver a trabajar de ingeniero ahí a Suiza. Pero bueno, de momento aquí a disfrutar el veranito y de España, que se está muy bien también. Muy bien, ahora nos vas a comentar tu experiencia. Por cierto, ¿qué estudiaste exactamente? Estudié Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en Valladolid. Vale, muy bien. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a entrar en materia. Ya saben ustedes que nos gusta siempre ponerles en situación, contextualizar un poco el tema y también ponerle cifras, ¿por qué no? Y en eso siempre nos ayuda Eduardo. Eduardo, el año sabático no es una opción muy extendida, decíamos, en nuestro país, aunque pueda verse como una opción, la verdad que muy apetecible. Muy apetecible, sobre todo parar para descansar, desconectar y pensar un poquito más cuáles van a ser los siguientes pasos. No es lo más común, como decimos, pero imaginen ese estudiante que después de años de colegio, institutos, se ha preparado la prueba de acceso a la universidad y ahora casi sin parar se pone a hacer la carrera. Pues ese es el perfil de algunos de esos jóvenes que, llegados a ese punto o antes de salir al mercado laboral, deciden hacer una pausa para pensar bien qué hacer a continuación y aprovechar ese tiempo para formarse o adquirir experiencia en otros ámbitos que no son vacaciones. Es lo que se llama año sabático o gap year en los países donde es mucho más habitual esta práctica. Tomar distancia y poner perspectiva a las aspiraciones personales son los objetivos de esta alternativa. Hay empresas además que ofertan programas para estos periodos: viajes, intercambios, idiomas, voluntariado, y una de ellas, una consultora catalana que se llama Sabática, hizo hace unos años un estudio con sus clientes. Bueno, pues el voluntariado y las prácticas en empresas fueron las opciones que más convencieron a quienes se tomaron un año sabático. Entre esas dos opciones, el 80% de los jóvenes. Bastante más lejos, pero también como alternativas, estudiar un idioma o irse de au pair al extranjero. Fueron otras de las actividades que realizaron en ese año sabático, en ese tiempo libre que suele ser no un año, sino por lo general 6 meses y medio aproximadamente. Y fuera de España, a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Costa Rica o Australia, destinos favoritos para ese año sabático. Tomarse un año o unos meses tiene además muchas ventajas, pero también es una decisión arriesgada, entre otras razones por el coste económico. Los orientadores dan varias claves. Una es, pues, cuándo hacer esa pausa. Suele ser después de bachillerato, de la universidad o incluso después de varios años trabajando. Lo bueno de hacerlo después de los estudios es que se adquieren conocimientos y aptitudes que son bien valorados por las empresas. Y lo que les decía, los recursos suponen una inversión, por eso muchos hacen alguna actividad que esté remunerada y también por eso es más habitual, pues como Álvar el burgalés, en Suiza o Alemania o Estados Unidos. Y ojo también luego, al momento de volver, es bueno, dicen los expertos,
proyectos, planificar también ese regreso, la vuelta y no aplazar decisiones sobre por dónde seguir después una vez terminado ese año sabático. Bueno, pues este es un poco el contexto. Así ya nos hemos situado. Yo le voy a preguntar a Conchi, bueno, tomarnos un año sabático, independientemente de cuándo nos lo cogemos, ¿no? Si después del bachillerato o después de la universidad o, como decía Eduardo, bueno, pues unos poquitos años después. ¿Qué beneficios puede tener a una persona cogerse un tiempo para sí misma y replantearse otras cosas? ¿Qué beneficios puede tener? Fíjate, Pilar, que lo que comentaba sobre todo de los jóvenes, pero yo tengo pacientes que de más mayores han decidido tomarse un año sabático para actualizarse, para hacer una pausa, porque en eso consiste, ¿no? Vamos a hacer una pausa, nos distrae el tema del trabajo para muchas veces inquietudes, anhelos que podemos tener, deseos insatisfechos, ¿no?, que tenemos ahí por ahí, y muchas veces las vacaciones suele ser un momento en el que nos empezamos a plantear, porque no tenemos la distracción del trabajo, de las actividades normales de la vida cotidiana, y entonces eso es lo que nos hace plantearnos, pues decir, voy a hacer esta pausa, voy a actualizarme, voy a pensar en mí misma, qué quiero, cómo quiero desarrollar otras actividades, si me satisface el trabajo. O sea, que es una inquietud que cada vez se plantea más gente, ¿no? Si te llega gente que se lo está planteando, esto puede ser también, puede estar relacionado con la pandemia. Después de la pandemia, después de lo que hemos pasado, nos hemos hecho plantearnos algunas cosas y necesitamos hacer una pausa, resetear y, bueno, pues arreglar eso que a lo mejor no está tan bien o que queremos, no sé, emprender otros proyectos, tener otras perspectivas, no lo sé. Sin lugar a dudas, la pandemia lo que ha traído es otra forma también de enfrentarnos al trabajo. Hemos estado en casa más tiempo. Aún recuerdo, bueno, pues esos aplausos a las 8 de la tarde y todo ese día un poco en esa pausa, en ese vacío, donde nos da por pensar qué quiero hacer, donde además fue sin lugar a dudas una época de crisis sanitaria y psicológica, porque luego en mi consulta yo he tenido, bueno, pues los efectos de de la pandemia, de la repercusión que ha traído la pandemia, ¿no? Le voy a preguntar a Álvar. Álvar, ¿tú cómo te planteas realizar, bueno, pues ese tiempo pues para pensar, para hacer otras cosas? O sea, tú estudias ingeniería y tú te lo planteas ¿cuándo? ¿En el último curso? ¿Cómo es tu historia? Cuéntanos. Vale. Realmente era una idea que yo ya llevaba tiempo dándole vueltas y al terminar el bachillerato yo no sé si me vi suficientemente capacitado para ello, pero yo siempre me había visto como siguiendo una línea, pues estudias tu ESO, estudias tu bachillerato, entras en la carrera y ya como que tienes que empezar a trabajar y entras en la rueda del trabajo y yo creo que una vez entras en esa rueda ya no te tomas ese tiempo. Entonces, según terminé la carrera, supe seguro que era el momento porque ya lo había pensado con anterioridad, pero ya te digo que no me sentía preparado. Y dije, es el momento de echar las alas y ver qué hay por ahí. Pero tú querías fomentar tu lado profesional, o sea, seguir recabando experiencias o no sé, ¿cómo te lo planteaste? ¿Como un viaje de vida, como un viaje para tener nuevas experiencias? Sí, básicamente, bueno, a mí me encanta la montaña y básicamente decidí Suiza por ello, porque he estado en un pueblito al lado de los Alpes y me fui básicamente por eso. También estudié alemán unos años aquí en Burgos y esta parte de Suiza hablar alemán, que también creo que es una buena oportunidad y aprovechar que me llevo un año a vivir experiencias y a conocer sitios nuevos, pues aprender un idioma como es el alemán, que además como ingeniero creo que me vendrá bastante bien en mi futuro. ¿Cuánto tiempo has estado en Suiza? He estado 8 meses, desde octubre hasta junio. 8 meses. Y en ese tiempo, ¿a qué te ha dado tiempo? ¿Qué has descubierto de ti mismo? Porque me imagino que también es una experiencia personal, ¿no? Sí, por supuesto. Es una experiencia que de primeras puede ser un poco que da un poco de miedo, porque en España somos gente muy social y en Suiza, bueno, y en toda la parte alta de Europa,
yo creo que no son tan sociales como nosotros. Entonces llegan momentos de sentirse más solo, de estar contigo mismo, pero yo creo que se aprende mucho de ti mismo y de la vida y de saber buscarse un poco la vida cuando estás fuera de casa. Claro. Conchi, que eso, que es una experiencia vital, ¿no? O sea, ya no solo es lo que vayas a obtener a nivel profesional, a nivel académico, a nivel de experiencias, sino un poco también eso, que te pones tú un poco, ¿no?, enfrente de ti mismo para saber quién eres. Escuchando a Álvar, es verdad que es que hay que hacer a veces un parón para descubrir qué es lo que deseamos, qué es lo que necesitamos, cómo podemos también socializar en un entorno así un poquito más hostil, ¿no? Sí, claro, sí, porque es todo un cambio de vida. Que lo que supone España y cómo nos relacionamos, porque bueno, ellos se relacionan de otra manera, ¿no? Pero sin duda, bueno, pues es pasar ese momento de adaptación y ver cómo podemos crecer a nivel personal con todas esas experiencias que nos hemos dado la oportunidad de vivir. Claro. Álvar, bueno, cuando tú lo planteaste en casa, ¿qué te dijeron? Porque claro, estamos hablando aquí que esto de tomarse un año sabático, que no tiene por qué ser un año exactamente, pero bueno, con ese concepto nos referimos a un tiempo, ¿no? Cuando tú lo planteaste en tu casa, a tu familia, ¿qué te dijeron? Bueno, de primeras parecía un poco el loco, que se quería ir fuera, con lo bien que estás aquí en España, en Burgos además hay mucho trabajo de ingeniero. ¿Cómo no te quedas aquí en Burgos? Mi abuelo tampoco lo entendía. Pero bueno, al final yo creo que ahora nosotros hemos vivido una época que podemos pues hacer este tipo de experiencias, de irnos fuera. Nuestros padres quizás no tenían tanto la oportunidad, pero ahora creo que está todo el mundo es mucho más internacional y tenemos la oportunidad. Así que sí, de primera es un poco incomprendido, pero bueno, yo siempre lo tuve claro. Claro, porque yo no sé, entre tu círculo de amistades, entre tus conocidos, ¿hay mucha gente que opte por hacer esto, por marcharse fuera al extranjero y bueno, pues tener otras experiencias, otras vivencias? Realmente no. Aquí en España, no sé por qué razón, no está muy extendido esto del gap year. En Alemania, por ejemplo, prácticamente he conocido muchos alemanes ahí en Suiza. Prácticamente todos los alemanes a sus 18 años se toman un tiempo para irse de año sabático. Y yo realmente no conozco apenas gente que opte por esta opción. Casi todos siguen pues, la línea que decíamos, de terminar la carrera y entrar ya a trabajar. O sea que, Álvar, tú lo recomendarías, ¿no? O sea, después de haber estado unos meses fuera, ¿recomendarías a otras personas que vivieran esa experiencia? Sí, por supuesto. Se aprenden muchas cosas que en la universidad no se aprenden ni mucho menos. Bueno, eso. Y ahora, Álvar, ¿cómo ves tu futuro? ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Bueno, como te decía ahora, de momento, disfrutar del verano en España, que tengo ganas de disfrutar de la gente, de estar en la calle y demás. Y luego estoy planteando volver a Suiza, como te decía, a buscar trabajo de ingeniero. Porque como ya sabéis, está bastante mejor remunerado que en España. Y la verdad es que Suiza me encanta, los Alpes me encantan y tengo ganas de volver. Bueno, y además es que lo dice con una sonrisa, Conchi, o sea que es una pena, ¿no?, que se nos vayan estudiantes que además han sido formados aquí y que luego se vayan al extranjero, pero claro, bueno, pues es su opción, así que vamos a respetarla, claro. Álvar, que tengas un buen descanso este verano aquí en Burgos y nada, que vuelvas a Suiza, pero que luego regreses. Sí, vale. Muchas gracias. Que cojas experiencia, pero que vuelvas, ¿vale? Sí, en España también se está muy bien, ¿eh? No digo lo contrario. Claro, pero de momento es el momento. Te despedimos, Álvar, que así luego también podemos tener a más participantes en el programa. Conchi, que claro, pues al final es de lo que se trata, ¿no? De ir sembrando, ¿no?, para luego recoger en el futuro y bueno, pues es una opción, ¿no? Y ser valientes, porque lo que comentaba Álvar supone valentía y veces que tenemos que sortear un poquito las opiniones de los demás, pero ¿cómo te vas a ir? Pero claro, estoy locos, por favor. Y dejar eso atrás y ser valientes para tomar decisiones que luego, bueno, pues nos alegramos muchísimo porque nos abren un campo tremendo, no solo a nivel profesional, como decíamos, sino a nivel de crecimiento personal. Sí, porque se ven otras cosas, se ven otras formas de vida, también nos hace ser más abiertos de mente, o sea que tiene muchas ventajas. Voy a saludar a José María Alonso, que es el director del Instituto Hemingway. Muy buenas, José María, gracias por participar
en el programa. Hola, buenos días a todos. Buenos días, gracias a vosotros. Creo que en vuestro centro gestionáis cursos de español, pero también prácticas y voluntariado aquí en España para estudiantes extranjeros, ¿verdad? Sí, es correcto. Nosotros llevamos 25 años trabajando con programas diferentes, pero siempre con extranjeros que vienen a vivir una experiencia aquí en España, ¿no? Y bueno, un poco al hilo de lo que ha dicho el compañero anterior, pues son etapas de crecimiento personal. En otros países es muy común salir un tiempo fuera, descubrir, explorar. Y bueno, aquí todavía tenemos mucho el mensaje ese de como tu pueblo no hay nada, como tu ciudad no hay nada y como tu familia no hay nada, ¿no? Claro, Y Sí, ese José María, pensamiento nada, es que te iba a preguntar por eso precisamente porque, claro, esto del año sabático es una forma muy utilizada en otros países europeos, pero vemos que aquí todavía hay algunas reticencias. ¿Tú con qué te encuentras? Por ejemplo, los alumnos extranjeros que vienen aquí a España y que, bueno, pues les dais servicio vosotros, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Vienen como más abiertos de mente o cuál es vuestra experiencia? Sí, vienen a vivir una experiencia, porque lo primero es que son turistas, ¿sabes? Son turistas, pero vienen a aprender, pasándoselo bien y descubriendo cosas que a veces puede ser una nueva profesión, puede ser una experiencia vital que les va a marcar para toda la vida y al final en el mundo de las emociones, porque todo esto son emociones, pues venir a España significa algo espectacular para muchos de ellos, ¿no? O para casi todos. Aquí en España, pues todavía está el tema este, como he comentado antes, limitador de hay que colocarse, hay que estar en casa y estudiar unas oposiciones. Entonces, todo eso es limitador y en el siglo XXI, pues eso hace que te quedes en casa, pues no sé, con tus amigos de siempre, haciendo lo mismo. Claro. Conchi, ¿por qué crees, al hilo de lo que está contando José María, por qué eso lo vemos como es que va a ser un tiempo perdido y no vas a hacer nada? Hay que ponerse y hay que seguir estudiando y labrarse un futuro. ¿Por qué no lo vemos como una opción que, bueno, puede traernos muchos beneficios? Somos todavía una sociedad como muy tradicional en ese sentido. Tradicional, rígida. Creo que en Europa todavía nos tienen mucho que enseñar en el resto de Europa, ¿no? De hecho, hubo un tiempo en el que España no se consideraba Europa, decíamos Europa. Y entonces, es verdad que puede ser limitador el hecho de que se nos eduque a través de la educación en la familia y en nuestra cultura para tener una estabilidad. El tema de disfrutar, por ejemplo, porque también se puede utilizar el año sabático para viajar, para hacer un hobby. Yo qué sé, figuras de barro, ¿no? Que siempre me ha encantado hacer figuras de barro y va a pasar mi vida y no voy a lograr cumplir ese sueño, ¿no? Y entonces todo esto, pues en nuestra cultura no está reconocido. El pensar en nosotros, en lo individual, ¿no? Es como que nos educaran y en parte, bueno, pues todo eso nos ayuda a tener un orden, pero también salir un poquito de ese orden y decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Claro. ¿Cómo puedo yo enriquecerme? Voy a pensar un poquito en mis deseos, en aprovechar mi vida. Entonces, sí, además yo creo que ahora, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero las empresas también buscan esos perfiles más completos en los que, además de tener una experiencia profesional, tengas también una experiencia de otro tipo. Por ejemplo, José María, vosotros en el centro gestionáis eso, voluntariado, programas también de prácticas. ¿Qué es lo que más os piden los extranjeros que vienen aquí a España? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuáles son sus gustos, sus intereses? Bueno, como ha dicho la psicóloga anteriormente, en muchas universidades y centros educativos en Europa, el tener una experiencia de voluntariado o haciendo algo por los demás o de prácticas, pues es parte del currículo, ¿no? Y es muy valorado, muy subrayo. Y bueno, al final la gente que viene aquí no solamente mejora el idioma o aprende español, sino que, como he dicho anteriormente,
se integra con la gente local también, conoce nuevos amigos, nuevas experiencias y al final es un bagaje que queda para toda la vida. Y bueno, mucha gente repite también. Claro, estamos hablando de que son las familias las que ponen los obstáculos, ¿no? Pero también yo creo que hay una cosa en los jóvenes, cuando eres muy joven, te das cuenta cuando vas creciendo, pero cuando eres muy joven, o al menos a mí es lo que me pasó en su día, sí. que piensas que si se va ese tren ya no vas a volver a coger ningún otro. Entonces es como cualquier cosa que se te aparece, es como, ay, tengo que cogerlo ya, no me puedo marchar a no sé dónde, a perder el tiempo, porque, o sea, ya, se me ofrece la oportunidad ya. Y luego te das cuenta de que oportunidades como esas vas a tener, si no es esa va a ser otra, ¿no? Hay un poco también una sensación de que parece que se va a acabar el mundo con 18 años, con 19, y no es así. Sí, sí, por un lado, fíjate que esa parte joven no la debemos de perder nunca, esa parte de niño que dices, el caramelo está ahí y el refuerzo está ahí y tengo que coger este caramelo porque si no se va a ir o lo va a coger otro, ¿no? Sí. Entonces eso está ahí también, pero es verdad que luego aparecen otras oportunidades. Luego tenemos, bueno, pues en nuestro futuro vamos a ir creciendo, que nunca se sabe cómo nos vamos a ir desarrollando y surgen otras situaciones que podemos atrapar. Pero en algún caso es verdad que a lo mejor es ahora o nunca. Ya. O sea, también se puede entender que los jóvenes lo vivan así, porque a lo mejor luego se meten en el mundo laboral que, como decía Álvaro al principio, o sea, yo creo que tenemos que saber cuando terminamos la carrera a qué nos vamos a dedicar. Y si podemos hacer prácticas en una empresa donde podemos tener la experiencia de conocer diferentes ramas de nuestra disciplina, pues ya podemos elegir el trabajo que vamos a tener en nuestra vida, y yo creo que tener vocación en un trabajo es tan importante porque pasamos muchísimas horas de nuestras vidas. Claro. Sí, qué importante eso, ¿verdad? Voy a saludar bueno, pues a otra persona que decidió, bueno, pues tomarse un tiempo y seguir trabajando su futuro. Ella es Inés Villameriel. Inés, encantada de saludarte. Gracias por participar en Está Pasando. Hola, muchas gracias. Inés, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié comercio en Valladolid. Comercio. Y tú acabas la carrera y entonces en ese momento, ¿qué te planteas? Bueno, pues que yo justo como aproveché las becas Erasmus y así, sabía que no quería volver todavía a España, que quería seguir conociendo otras culturas y viviendo otras experiencias. Entonces, en el país donde acabé las prácticas de la universidad, que era Bélgica, pues nada, me quedé allí y empecé a buscar trabajo y es que me gustó mucho. Ajá. Y nada, pues empecé a buscar trabajo para poder quedarme allí. Justo dio la mala suerte que hubo COVID, fue un poco todo, pero bueno. ¿Y estás allí todavía? O sea, ¿nos saludas desde allí, desde Bélgica? Ahora mismo no. Estuve en Bélgica 3 años y medio. Y luego en Bélgica encontré un trabajo allí de una empresa belga que resulta que tiene oficinas por todo el mundo. Entonces, por trabajo me fui a México y ahora esta oficina ha abierto en España y ahora, pues bueno, por temas personales ya sí he vuelto. Pero bueno, que tiene oficinas en todo el mundo, no sé dónde acabaré. O sea, que para ti fue un acierto hacer el Erasmus allí y, bueno, pues plantearte otras cosas, ¿no? Otra forma de llevar a cabo tu experiencia laboral. Sí, además yo hice más de una. Yo me gasté todas las becas Erasmus y fue un acierto, y luego eso me hizo también quedarme y seguir explorando más. Oye, y estamos hablando aquí que, bueno, pues quien se plantea cogerse un tiempo, un año sabático, bueno, pues que todavía somos un poco reacios, que pensamos que esto de cogerse un tiempo, un año sabático, va a cortar un poco con la deriva profesional. ¿Tú cómo lo ves? Para nada, es más, te va a ayudar un montón. Yo creo que, por ejemplo, que lo que decíais antes del trabajo, que hay que estar contento en el trabajo, yo estoy muy contenta en el trabajo y eso se lo debo al
si no llego a haberme ido a otras ciudades, a haber explorado otras culturas, seguramente no hubiese tenido el trabajo que tengo ahora, que estoy muy contenta. Y fíjate, es un trabajo que incluso me permite viajar también, Claro, que es lo que a mí me gusta y lo que he descubierto gracias a eso. claro. Sí. Dime, Inés, no quería cortarte. No, es que para mí es todo lo opuesto. O sea, no te va a cortar, no te va a dificultar tu búsqueda laboral. Al revés, te va a ayudar a saber qué es lo que quieres y eso se va a notar también a la hora de la entrevista. Vas a tener más idiomas, te vas a adaptar a culturas. Cada vez las empresas buscan, vamos, en mi experiencia, no lo sé si todas. Claro, y te hace ampliar horizontes. Le preguntaba también a Álvar antes si eso también te hace crecer como persona. ¿Tú qué crees, Inés? Un montón, un montón. Yo, a ver, que igual dentro de 10 años digo, pues la Inés de 10 años, pero yo me comparo y bueno, incluso la gente me lo dice, maduras, aprendes a sacarte las castañas del fuego tú solo. Ya no es mamá, papá, ¿qué hago aquí? O mamá, papá, estoy mala, llévame al médico. Estoy mala, estoy en un país donde no hablan mi idioma, a ver cómo le explico que me duele aquí en un idioma que no es el mío. Claro. Y maduras. Yo, vamos, considero que... Oye, y es una opción, bueno, pues no voy a decir mayoritaria porque llevamos todo el programa diciendo que aquí es menos frecuente cogerse un tiempo en España que en otros países, pero bueno, ¿tú cómo ves, sobre todo a los de tu generación, cada vez se atreve más la gente a cogerse un tiempo de reflexión, de descanso, y ya no solo para realizar estudios, sino eso, pues para pasártelo bien, para descubrir otras aficiones, para vivir otras experiencias vitales? ¿Cómo lo ves tú, Inés? Yo creo que sí, que cada vez más gente, por lo menos el querer, la gente yo creo que sí que quiere hacerlo, a lo mejor pues no se dan las condiciones todavía o da un poco de miedo también porque, bueno, pues también te estás dejando una parte atrás, que seguramente, o sea, que vuelves, pero a lo mejor da un poquito de miedo o de respeto, ¿no? Pero yo creo que cada vez la gente le gusta más, quiere más, tiene más curiosidad y que se deja de ver como, pues lo que decíais, pierdo tiempo de encontrar mi futuro laboral perfecto y más como pues es que a lo mejor encuentro mi futuro gracias a esto. Claro. Inés Villameriel, pues muchísimas gracias por haber participado en el programa y habernos contado tu experiencia. Gracias. Muchas gracias a vosotras. Mucha suerte en tu experiencia profesional. Gracias. Adiós. Bueno, me imagino, Conchi, que también hay que saber cómo afrontar, ¿no?, un año sabático, un tiempo de reflexión, porque claro, hay que hacerlo con cabeza, habrá que organizarlo antes. Uno no puede decir, venga, sí, me cojo el próximo año y venga, por delante un precipicio. No, habrá que hacerlo paso a paso y sabiendo muy bien qué es lo que se quiere hacer. Si ese tiempo hay que gastarlo en una cosa o hay que gastarlo en otra, me imagino, ¿no? Obviamente. Fíjate, daba gusto el entusiasmo, se veía en los ojos en Inés ese entusiasmo cada vez que pensaba en su experiencia. Por supuesto que hay que tomarse las decisiones, todas las decisiones hay que tomárselas con un poquito de cabeza, teniendo en cuenta nuestras emociones, pero con un poquito de cabeza. Y si algo pasa en un año sabático, cuando nuestro orden normal estaba en el trabajo y en las actividades cotidianas, de repente nos tenemos que adaptar a tener otro orden. Entonces la organización va a ser algo esencial que tenemos que cuidar. O sea, tenemos que hacer las cosas de una manera organizada para no tender a caer en la ociosidad, ¿no? En que de repente diga, pues un año libre, no tengo la responsabilidad de levantarme a las 8 de la mañana, entonces no caer en me levanto a las 11, me levanto a las 12, bueno, ahora no tengo tantas responsabilidades. O sea, aprovechar toda esa experiencia. Y como decían nuestros chicos, ¿no? Nuestros jóvenes, esa riqueza que tenemos maravillosa, bueno, pues aprovechar todos esos momentos de crecimiento personal que nos dan las nuevas experiencias, de conocer otras culturas, otras formas de ver la realidad, que esto es muy importante en nuestra sociedad. Que haya jóvenes con espíritu crítico, que no se traguen ideologías muy rígidas, que piensen. Yo creo que es esencial que piensen en sí mismos, que piensen en el respeto a los otros. Y
trabajar con otras culturas, indudablemente, relacionarse con otras culturas, eso amplía todo ese campo de reflexión. Tremenda, sí. José María, estamos a punto de acabar. Yo no sé, hablaba antes con Conchi que después de la pandemia, pues claro, mucha gente se ha replanteado su vida y ha decidido hacer un parón. Yo no sé si ese espíritu también lo notáis en el centro, si una vez ya pasadas todas las restricciones, que ya la gente vuelve a viajar. ¿Habéis notado que haya un aumento de la demanda de este tipo de servicios, por ejemplo, que vosotros ofrecéis? Bueno, este año va a ser récord de turismo en toda Europa. O sea, que donde quiera que vayas, aunque han subido los precios en hoteles y tal, la gente pues lo ha debido pasar muy mal, o lo hemos debido pasar muy mal en la pandemia y bueno, pues el venir también a aprender idiomas que aprovecho también para comentar que otra diferencia con mucha de la gente de aquí de España es que estos chicos se pagan sus programas, ¿sabes? Son autónomos desde el principio, trabajando y bueno, eso también hace que haya mayor responsabilidad, mayor madurez y bueno... Desde luego, es que lo que le decía a Conchi, que al final eso tienes que planificarlo y me imagino que claro, pues para planificar un año, un tiempo sabático, pues claro, tienes que organizarte. José María Alonso, director del Instituto Hemingway, muchísimas gracias por haber participado aquí en el programa. Gracias a vosotros y un buen día. Un placer haberle tenido aquí en Está Pasando. Y Conchi, pues nada, que se nos ha acabado el tiempo y si no conseguimos, ya por terminar muy brevemente, si no conseguimos ese objetivo que nos habíamos marcado del año sabático, que nos marcamos al inicio un objetivo y luego resulta que ha sido otro, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo afrontamos? Hay que pensar que a lo mejor no hemos conseguido el objetivo que inicialmente pensábamos, pero a lo mejor hemos conseguido otro que también nos va a venir bien. El tema es que si nos hemos organizado bien, si hemos planificado bien nuestro tiempo, si nos hemos preguntado a nosotros, porque también es un momento bonito para trabajar con uno mismo, ¿no? Incluso, bueno, pues desde mi trabajo te puedo decir que la gente acude a mí para hacer terapia y hacer un planteamiento de cómo quiere seguir su vida. Y esto le ayuda a organizarse, ¿no? A dar un orden a todo este proceso. Pues Conchi de la Calle, psicóloga, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y habernos dado eso, pues ciertas claves. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, seguimos aquí, tenemos muchas cosas que contarles que están pasando ahora mismo en Castilla y León, así que no se vayan. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y estamos pendientes del futuro de una empresa que el viernes se vio reducida a cenizas décadas después de actividad. El viernes por la tarde el fuego arrasó las naves de embutidos Santa Cruz en Bembibre, en El Bierzo. Eduardo. Sí, Pilar, con esa imagen acabamos el viernes la semana pasada. Allí trabajaban más o menos 50 personas y el incendio acabó con la producción, fíjense, de todo un año. José Antonio Otero es el propietario de Embutidos Santa Cruz. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la plantilla? Porque la fábrica estamos viendo cómo ha quedado después del fin de semana. Bueno, estamos intentando superar el mal rato, un rato grande. Y la plantilla, pues estamos decidiendo a ver cómo podemos hacer para que estén lo mejor posible dentro de un ERTE o un ERE o no sé. Nos van a informar esta tarde a ver cómo vamos a hacer. Claro, José Antonio, estos días pedía durante el fin de semana ayuda para salir adelante. ¿Su llamada ha tenido ya alguna respuesta por parte de alguna administración? ¿Tiene ya algo a lo que aferrarse? Sí, ya nos han llamado y al sábado mismo nos llamó el director general de una consejería, hoy me llamó el consejero, me han llamado ya los delegados de la Junta en León, tenemos esta tarde una reunión y bueno, a ver qué nos propone y qué podemos hacer, que nos pueden ayudar. De momento, ¿cuál es su idea? ¿Cuál es su objetivo a futuro? En cuanto a la fábrica, hacer otra, continuar la actividad como se pueda y también con la plantilla, ¿qué futuro tienen los trabajadores por delante? Vamos a ver, la fábrica intentamos que podamos volver a construirla, reconstruirla
y seguir. Y ahora estamos buscando algún sitio donde podamos trabajar, aunque sea en pequeñas escalas, para sobre todo nuestras propias tiendas y almacenes. Y a partir de ahí la gente, pues recuperarla lo antes posible. Es, vamos, no sé si el 100% de la plantilla, pero vamos, a corto plazo, pero sí la gran mayoría. Esto, José Antonio, ¿cómo te has tocado su producción, su trayectoria? Porque me imagino que tienen más naves y más trabajadores, ¿no? ¿Cómo ha afectado perder estas naves de Bemvibre? Bueno, estas son las naves principales, la sede principal de fabricación, los demás tenemos alguna, pero ya es de comercializar, de almacenes fuera, de aquí, en Barcelona, en Canarias, tiendas en Madrid. Y claro, ahora mismo pues tenemos producción pues para una semana como mucho. En Bemvibre ya hemos quedado sin producción en la tienda de Bemvibre. Bueno, y sobre el incendio así, en sí, ¿saben cómo se pudo originar? ¿Cuál fue la causa del fuego? Ni idea. Empezó en la parte de un patio de atrás, pero no sé las causas ni nada. Allí eléctrico no hay nada, no lo sé. Es que, bueno, que lo investiguen y nos digan y se informen. Bueno, pues José Antonio Otero, propietario de Embutidos Santa Cruz, gracias por acompañarnos, por darnos esta última hora de este incendio. Seguiremos poco a poco esos pasos que vayan dando para recuperar la actividad y también el empleo de su plantilla. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, ya en verano y ahora que entramos en otra ola de calor es frecuente la aparición de insectos, pero lo que está pasando en un barrio de Valladolid es otra cosa, una plaga de miles y miles de cucarachas como esa. No solo por la calle, sino hasta en el interior de las viviendas. Los vecinos de Villa del Prado están hartos de encontrarse con estos indeseados visitantes. Un año más. Llevan 2 recurriendo a insecticidas y tratamientos de fumigación que pagan de su bolsillo. El ayuntamiento ya les ha dicho que es un problema crónico y mientras esperan a que las brigadas pasen por la zona, siguen encontrando cucarachas vivas y muertas hasta en la ducha o en el fregadero. Desde que empieza el calor en mayo, empiezan las cucarachas y hasta que acaba en octubre o así no se van. Aparte de que todo el año hay alguna por ahí suelta, pero de mayo a octubre es insoportable. Yo el otro día estaba cocinando y cayó una en la vitrocerámica. Al final la fumigación lo único que hace es matarlas en el momento, pero no arregla el problema. Falta que se tomen acciones desde el ayuntamiento para arreglar las calles y los vecinos a la vez fumiguemos las parcelas y las casas y así igual se soluciona un poco el problema. Y atención ahora porque todos podemos colaborar de alguna manera. Tiene uno de los tipos de cáncer de colon más agresivos y letales. Hay tratamiento, pero cuesta casi 6.000 euros al mes y no lo financia la Seguridad Social. Su hijo ha iniciado una campaña en la plataforma online change.org y comienza así su mensaje. Mi padre, José Antonio Abella, tiene 67 años y es uno de esos pacientes. Ya ha logrado más de 32.000 firmas para que Sanidad, Natalia Fernández, buenas tardes, cubra el medicamento. Buenos días, pues eso es, vamos a hablar de un problema de salud, de una enfermedad que afecta a entre 500 y 600 personas en nuestro país, pero que tiene un tratamiento muy costoso. Estamos con nuestros pacientes, como es José Antonio Abella. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Decíamos, una enfermedad que es un cáncer de colon, pero que además tiene una mutación con muchos problemas que acarrean un tratamiento muy específico. Sí, todos los cánceres se deben a un tipo de mutación celular. En este caso, el que yo padezco y el que padecen, como digo, 500 o 600 personas en España, es una mutación que se llama BRAF V600E, que es una mutación muy agresiva, una mutación letal, que tiene un tratamiento específico, una línea primera de tratamiento que funciona y cuando esa falla por unas u otras razones, hay una segunda línea, que es en la que yo me encuentro ahora, que también tiene un tratamiento diseñado específicamente para esa mutación y eficaz, ¿no? Ese tratamiento, el fármaco se llama Encorafenib, se asocia con otro tratamiento, son 2 juntos, que es el cetuximab. Y el problema que tiene es que el Ministerio de Sanidad, igual que las agencias europeas de medicamentos, que la agencia de Estados Unidos, lo tiene aprobado. Lo tiene aprobado desde el año 2020, pero en España no está financiado. Cuando sí que está financiado en 14 países de Europa, como Portugal, como Francia, como Italia, como Alemania, Bélgica, etc. ¿Qué ocurre con esto? Que uno puede acceder al medicamento siempre y cuando que lo pague de su bolsillo. Y ese medicamento cuesta cerca de 6.000 euros al mes. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué familia española puede permitirse pagar 6.000 euros al mes para que uno de sus miembros siga con vida?
porque la esperanza de vida, si no se toma el medicamento, es muy breve, entre 4, 6, 8 meses de vida. Cuando uno es de una clase media, una clase trabajadora, una clase humilde, no es de una clase privilegiada, ¿cómo accede a esto si la sanidad pública se lo impide? Pues es imposible y solo le queda una vía, que es la de aceptar esa condena a muerte impuesta, aunque parezcan palabras duras, por el Ministerio de Sanidad. Un tratamiento de aproximadamente 6.000 euros mensuales que es imprescindible para continuar viviendo a estas 500, 600 personas como tú que tienen esta enfermedad. No te has quedado parado, tú sigues dando mucha guerra, sigues intentando buscar esa financiación por todos los lados y una prueba de ello es esa recogida de firmas que estás llevando a cabo. Cuéntanos en qué consiste. Hay que intentar presionar desde todos los frentes, porque alguien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces la recogida de firmas es una recogida en Change.org, que es la plataforma más habitual. Es muy fácil encontrarlo, tecleando en cualquier buscador Change.org, tratamiento cáncer colon, y lo primero que sale es esta petición, ¿no? Ya va por 32 firmas, llevamos pocos días relativamente, y esperamos llegar a muchas más para mover un poco el corazón y el alma de los políticos, que espero que tengan corazón y alma. Un tratamiento que decíamos no va a curar esta mutación del cáncer de colon, pero que sí nos va a servir para vivir con una calidad de vida buena. Esta mutación hoy por hoy no tiene curación, pero sí que tiene cronificación, es decir, el paciente que está con este tratamiento puede llevar una vida normal durante bastante tiempo, ¿no? Mientras que, antes insisto, lo decía, sin el tratamiento la esperanza de vida se limita a unos pocos meses. Con el tratamiento se lleva una vida normal durante años. Pues Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Ojalá llegue a un buen puerto todas estas recogidas de firma y ojalá consigamos que recapacite el Ministerio de Sanidad, el Gobierno y un tratamiento tan vital para muchos de vosotros, pues sea, si no gratuito, con una financiación muy buena. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Y desde aquí nos sumamos a esa recogida de firmas y pedimos, hablaba José Antonio de ablandar el corazón a los políticos, vamos a intentar que esa financiación, como decíamos, de un tratamiento vital para 500, 600 personas anualmente en nuestro país sea, si no es gratuita, prácticamente gratuita. A ver si dentro de poco, gracias a Natalia, se incorpora también esa financiación. Ya somos el país 15º de Europa que financia este medicamento. Y si estos meses son de los que disfrutan con una buena lectura o tomándola fresca, pueden hacer las dos cosas. En Salamanca, desde hace casi una década, los parques se convierten en bibliotecas en plena calle. Al aire libre es un programa para que las familias pasen un rato agradable en torno a la lectura en espacios como ese. Paco Gómez, buenas tardes, en el campo de San Francisco. Pues sí, los espacios al aire libre, parques como este de San Francisco en Salamanca, pueden convertirse también en un punto de encuentro con la lectura, con los clásicos, con los cuentos, en definitiva, un espacio de naturaleza y de aprendizaje. Todo gracias a una iniciativa que el Ayuntamiento de Salamanca ha recuperado hace algunos años, que ha tenido que superar la pandemia, como muchas de estas propuestas, pero que afortunadamente está hoy ya a pleno rendimiento. Está con nosotros Rebeca Martín, de Al Punto Curioso. Rebeca, y decíamos, este pequeño espacio que vemos aquí siempre fue curiosamente una pequeña biblioteca que había en el campo de San Francisco. Eso quedó un poco en desuso, pero al final se ha conseguido recuperar y y ha traído muy buenos recuerdos y mucha aceptación por parte de las personas. Mucha, es una maravilla porque aquí vienen, antes de la pandemia, cuando hacíamos sesiones muy abiertas, venían abuelos y recordaban cuando esto era una biblioteca y traían la cartilla para llevarse algún cuento o algún cómic. Y luego las familias se han ido vinculando porque les gusta mucho venir en compañía. O sea, es decir, saben que aquí hay una biblioteca escondida, que aquí hay unos cuentos. Después de la pandemia empezamos a sacarlos de la biblioteca y los tenemos entre ellos. O sea, están rodeados de árboles y de cuentos. Y disfrutan las mañanas entre creatividad e historias. La verdad que muy bien. Claro, algunos son los cuentos de siempre, hemos escuchado a los niños antes, ¿no? Sí. Que son, Caperucita, los cuentos que todos pensamos, y otros no, claro, esto va cambiando también un poco. Sí, ¿no? sí, nosotras intentamos ir como de la tradición a la innovación, entonces a lo mejor contamos Caperucita, pero luego es Caperucita blanca en vez de roja. Ayer hicimos una sesión solo dedicada al momento del baño, entonces hablamos de cosas escatológicas, pero otras veces son cosas graciosas. Hoy la sesión está dedicada a la luna, que es el punto más curioso que hay, y siempre intentamos que sean participativas y que de alguna manera ellos lo relacionen con algo que tienen en su entorno.
Y luego la ventaja, decíamos también, de claro, poder estar en un espacio natural. Aquí no hay que imaginarse árboles, no hay que imaginarse agua, no hay que imaginarse fuentes. Bueno, está todo como al alcance de la mano para... Sí, es genial porque vienen del parque y ya luego saben que este es un momento de tranquilidad. Luego salen y se refrescan en la fuente. Están en un ambiente donde ellos se sienten muy a gusto, y los que son muy pequeñitos, porque vienen desde muy pequeños, los padres también están tranquilos sabiendo que tienen movimiento. No es me siento y ya me callo, sino que son sesiones en las que si me tengo que mover y dar una vuelta, luego vuelvo, y si tengo que irme a jugar y luego vuelvo, pues igual, es intentar adaptarnos un poco a sus momentos evolutivos y a que disfruten desde los 6 meses hasta los 10, 11 años que hay niños aquí. Y aquí a la sombra pues está bien, Mejor, aunque apriete el calor, pero... Se está muy a gusto, la verdad que es un verano de cuento y un verano distinto. Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y nada, pues un espacio, como decimos, del siglo XIX, muy emplazado en la memoria de los mayores de Salamanca, como aquella antigua biblioteca que ahora ha reabierto como biblioteca de verano, un lugar, como nos decía Rebeca, de verdaderamente cuento. Para un verano de cuento, gracias Paco. Vaya envidia, ¿eh? Nos ha convencido. Sí, no, y además ahí estaban los padres con los hijos compartiendo un momento que también es importante. Con el agua cerca. Fenomenal, me ha parecido un plan estupendo. Y con él acabamos, que se nos ha acabado el tiempo y que mañana volvemos otra vez a partir de las 12:30. En directo, me está pasando con todo lo que esté pasando mañana por la mañana hasta ahora. Les esperamos. Hasta mañana. Adiós.